Pasamos al siguiente proyecto. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 250 y 451. Se propone la Ley de Reforma Constitucional del literal F, del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, con relación a la detención. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Constitución y Reglamento sobre los proyectos de ley 250 y 451, mediante el cual se propone la Ley de Reforma Constitucional del literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú en relación a la detención. La Junta de Portavoces, con fecha 30 de noviembre del 2016, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Señora presidenta, tengo el honor de presentar ante el Pleno de este Congreso otro proyecto de reforma constitucional. Dictamen originado como consecuencia de un proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Luz Salgado, proyecto de ley 250, y de una iniciativa que el Poder Ejecutivo presentó de manera posterior a través del proyecto de ley 451. Este dictamen ha logrado también el consenso unánime y propone una reforma constitucional en dos extremos. Primero, ampliar el mandato de detención hasta 15 días para el caso de delitos cometidos por el crimen organizado, al igual como actualmente sucede en el caso de terrorismo y tráfico ilícito de drogas. Y número dos, ampliar de 24 a 48 horas, como máximo, la posibilidad de detención respecto de los demás delitos. La Constitución política es un instrumento que nos ayuda a construir una sociedad de consenso, armonía, paz y fraternidad a la que llamamos Perú. En esta conviven ciudadanos que tienen diferentes idiosincrasias, culturas, opiniones, creencias y convicciones, quienes se complementan entre sí. De ahí, señora presidenta, la importancia de señalar los derechos de las personas y sus deberes. Sin embargo, quienes matan, secuestran y extorsionan, señora presidenta, no nos complementan. Ellos destruyen la sociedad y generan zozobra e inseguridad. Nos roban desde la vida hasta la paz. Nos despojan de nuestra tranquilidad y la de nuestros hijos. Nos hacen desconfiar de otros peruanos. Y eso, señora presidenta, no lo podemos permitir. Por ello, resulta imperativo hacerle frente y luchar con todos nuestros recursos para combatir este flagelo. Uno que alcanza niveles de articulación, coordinación, tecnología, complejidad y gravedad que los especialistas llaman hoy crimen organizado. Señora presidenta, la criminalidad en el país alcanza hoy niveles y formas de violencia y ferocidad nunca antes vistas. Los criminales ingresan con armas de guerra en bancos y asaltan a los clientes. Solo en el último mes, 4 bancos fueron asaltados. No respetan la vida de niños ni mujeres, quienes mueren en tiroteos por el simple hecho de transitar por nuestras calles. Hoy no nos sentimos seguros ni en notarías, ni en farmacias, ni en hospitales, ni en centros comerciales. Incluso nos sentimos desprotegidos dentro de nuestras propias casas. Cambistas son asaltados, asesinados en las calles a plena luz del día. Dueños de colegios son extorsionados y asesinados delante de sus alumnos. Se extorsiona a los empresarios y a los comerciantes con granadas y artefactos explosivos. Hoy apreciamos un nivel sin precedentes de desprecio por la vida humana, la sociedad, sus leyes y autoridades. El crimen organizado se ha convertido en los últimos años en una amenaza tan peligrosa y terrible para nuestra sociedad como lo fue hace 30 años el terrorismo asesino de Sendero Luminoso y el MRTA, como lo es hoy también el narcotráfico. ¿Por qué delitos como el terrorismo y el narcotráfico pueden ser investigados con detención policial de 15 días, mientras los delitos
que comete el crimen organizado tan solo pueden ser investigados en el plazo de 24 horas? Esto, señora presidenta, es inaudito. ¿Y qué delitos? El marcaje, el reglaje, el homicidio calificado, el sicariato, el secuestro, la trata de personas, la pornografía infantil, la extorsión, el tráfico ilícito de armas y explosivos. Un total de 21 delitos gravísimos, todos ellos perpetrados por complejas organizaciones criminales. En conclusión, señora presidenta, las 24 horas vigentes hoy para investigar a miembros de estas bandas criminales no resultan suficientes para que la Policía Nacional y el fiscal hagan su trabajo. Esto demuestra que la norma que establece este plazo tan breve ha devenido en obsoleta y genera una situación que permite la impunidad de estos peligrosos delincuentes. Por ello, es necesario ampliar el tiempo de detención preventiva de estos delincuentes que integran organizaciones criminales, para que la policía realice las investigaciones necesarias, estableciendo el mismo plazo que prevé la Constitución para investigar otros delitos igualmente graves. En cuanto a la segunda propuesta de reforma constitucional, que propone ampliar el plazo de detención preventiva para los demás delitos, la Constitución faculta a la policía a detener al sospechoso cuando no hay orden del juez, en caso de flagrante delito, hasta por un plazo de 24 horas. Este plazo resulta también insuficiente y es por eso que se requiere un mínimo de 36, y es por eso que se requiere subir el mínimo de 24 horas que establece actualmente. Señora presidenta, el Estado está en la obligación de defenderse. Debemos proteger a los ciudadanos y defender la paz social. Es fundamental que demos herramientas a nuestras fuerzas del orden y a la Fiscalía para garantizar la buena convivencia de todos los peruanos y el desarrollo nacional. En vista de todo lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento dictaminó por unanimidad el dictamen que procedo a leer. Artículo 2. Toda persona tiene derecho, numeral 24, a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, literal F, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. Y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. Estas modificaciones constitucionales, señora presidenta, son viables porque el derecho a la libertad no es un derecho absoluto. Este puede ser restringido por ley siempre que armonice con las demás normas constitucionales. Por eso es posible incorporar nuevos supuestos de excepción constitucional al plazo de detención en flagrancia, que no impliquen una vulneración de los derechos fundamentales. Somos conscientes que con esta medida se afecta el derecho fundamental de la libertad de una persona, pero resulta idónea, necesario y proporcional para optimizar los fines constitucionales que se persiguen. Las reformas constitucionales propuestas permitirán una persecución más eficaz del delito en aras de la seguridad ciudadana, de manera que el Estado cumpla con el fin supremo de la defensa de la persona humana, así como debe cumplir con sus deberes primordiales como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de la población frente a las amenazas contra su seguridad. Por todas estas consideraciones expuestas y por intermedio suyo, señora presidenta, solicito a la representación nacional la aprobación de este dictamen que propone reformar nuestra Constitución Política del Perú con el texto sustitutorio propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Antes de darle uso de la palabra a la congresista Luz Salgado, vamos a saludar a los jóvenes que se encuentran hoy día con nosotros
Son estudiantes del Colegio Divino Corazón de Jesús de Paramonga, del Colegio Juan 23 y también estudiantes de Beca 18, quienes participaron en el noviembre pasado con gran éxito en la competencia internacional Olimpiada Mundial de Robótica en Nueva Delhi, India, compitiendo con más de 180 equipos de todo el mundo, ocupando el tercio superior y dejando, por ende, muy en alto el nombre de nuestro país. Felicitaciones, muchas gracias por todo su esfuerzo. Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado, autora también de uno de los proyectos. Gracias, señora presidenta. Realmente es un gusto estar nuevamente en mi curul, en casa. Este es un proyecto, como lo ha dicho el presidente de la Comisión de Constitución, que ha coincidido con una iniciativa que ha venido posteriormente del Ejecutivo. Y es que para ninguno de nosotros es extraño recibir, no solamente por los medios de información, sino las quejas en nuestros despachos de la inseguridad ciudadana que hay a nivel nacional. No solamente estamos expuestos los que estamos en Lima, es en todas las ciudades, inclusive en zonas rurales, donde se han atrevido estos malhechores, bandas criminales, a parar autobuses interprovinciales y prácticamente desnudar a toda la comunidad que estaba en ese vehículo de transporte. Hoy lo están haciendo inclusive aquí en zonas alejadas. He recibido las denuncias de ciudadanos que van por la vía Javier Prado hasta La Molina, hasta Cieneguilla, y toman todo el microbús y les quitan los celulares, hasta Cieneguilla, y toman todo el microbús y les quitan los celulares, los monederos, un grupo de malhechores, y nadie les puede hacer nada. Es decir, en el tema de inseguridad ciudadana estamos cada vez peor, por más que haya esfuerzos muy realmente pequeños que se notan a comparación de la dimensión del crimen organizado. A raíz de la experiencia en la Comisión de Defensa y Seguridad en los 5 años pasados, las quejas que recibíamos de los policías, de los fiscales, era que no tenían el tiempo suficiente para hacer los atestados. Y hemos visto cómo eran soltados, cómo eran liberados, inclusive a personas que habían sido tomadas presas por estar en flagrante delito. Es por eso que presenté el proyecto de ley número 250 en el mes de septiembre, el 14 de septiembre exactamente, y ha sido uno de mis primeros proyectos, y tiene que ver básicamente empezar a hacer algo, y esto requiere una reforma constitucional. No va a ser efectivo inmediatamente, tenemos que aprobarla en esta legislatura y nuevamente en otra legislatura, pero avancemos ya. Y a Dios gracias hemos coincidido también con esta preocupación en el Ejecutivo. Nuestra Constitución política protege el derecho de libertad ambulatoria, que implica el no ser detenido ni impedido de desplazarse libremente, salvo por mandato judicial o flagrante delito. La persona detenida debe ser puesta a disposición del juzgado dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. En los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, el plazo de detención preventiva se amplía hasta por un término de 15 días. Son los mismos casos señalados en la Constitución de 1979, por si acaso. Sin embargo, en el caso de los delitos cometidos por organizaciones criminales, el plazo de detención de 24 horas resulta insuficiente para cumplir con una adecuada y religiosa investigación. En el caso de las organizaciones criminales, la ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado del 20 de agosto del 2013, señala que la organización criminal es una agrupación de 3 o más personas que se reparten tareas o funciones y que se crea o funciona coordinadamente para cometer delitos graves. Comprende 21 delitos graves como el homicidio calificado, el secuestro, la trata de personas, la violación del secreto de las comunicaciones y los delitos contra el patrimonio, entre otros, los cuales generan un clima de inseguridad ciudadana.
Asimismo, están comprendidos los delitos contra la administración pública, falsificación de documentos y lavado de activos. Miren ustedes lo importante, lavado de activos, que son conductas delictivas vinculadas a los actos de corrupción. La propuesta del proyecto de ley, del mi proyecto, se trata que modificar el literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución con el propósito de incorporar al crimen organizado en el plazo de detención preventiva por el término no mayor de 15 días. Esta propuesta de reforma constitucional se sustenta en el hecho que para el caso de la organización criminal se requiere mayor plazo para practicar diligencias esenciales. Los medios de comunicación nos vienen informando en diversas oportunidades casos de peligrosos delincuentes capturados por efectivos policiales y que fueron puestos en libertad en 24 horas. El Comercio informó el 23 de mayo del 2016 que la Fiscalía y la Policía Nacional se enfrentaban por liberación de peligrosos marcas y señaló que la banda de ampones cayó con armas, con drogas, pero el fiscal los tuvo que liberar porque dijo que el atestado le llegó tarde. ¿Es necesario entonces modificar la Constitución? Sí, porque la organización criminal tiene el carácter de complejo por la gravedad de los delitos implicados. El plazo de detención de 24 horas es insuficiente para cumplir con todas estas diligencias. Para investigar la red criminal se requiere efectuar una serie de exámenes adicionales, pericias, análisis especializados de documentos, ejecutar diligencias en varios distritos judiciales. Muchas veces tienen que pedir información a uno y otro distrito judicial, revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado, entre otras acciones. ¿La liberación inmediata de sus integrantes puede afectar las investigaciones? Claro que sí, porque se esconden y empiezan a ocultar también las pruebas o ya no los encuentras más. Existen situaciones de integrantes de organizaciones criminales capturados en flagrancia con objetos, instrumentos o huellas que indican la probable autoría o participación, pero deben ser liberados por exceder el plazo de detención de 24 horas. Estos delitos se vinculan con esferas de poder y de corrupción. El crimen organizado se relaciona con altos funcionarios públicos y también con empresarios. Nosotros vemos cada momento cómo nacen empresarios y no sabemos de dónde provienen sus recursos. El impacto del crimen organizado. El INEI nos informó que en el periodo de octubre 2015 a marzo del 2016, el 32.5% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de un hecho delictivo. En julio del 2016, la Contraloría General de la República comunicó que el costo de la corrupción solo en el año 2015 fue de 12.600 millones de soles. Este monto es mayor al cálculo realizado para años anteriores, 10.000 millones de soles. Este dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, que yo saludo por su celeridad, acumuló mi proyecto con el remitido por el Poder Ejecutivo, el cual fue remitido del Ejecutivo el 21 de octubre, cuya propuesta también señala incluir a los delitos cometidos por organizaciones criminales en el plazo no mayor de 15 días. Cuenta con la opinión favorable del Ministerio Público, la Policía Nacional, la sociedad en general que nos reclama y recoge estas propuestas para que el Pleno del Congreso pueda aprobarlo lo más pronto posible. En vista ya de terminar esta legislatura, creo que estos dictámenes, amén de nuestras diferentes comisiones que han venido trabajando, señora presidenta, contribuyen pues a que podamos nosotros marcar ya diferencias en esta decisión que hay a todo nivel para combatir la inseguridad ciudadana, para combatir el crimen organizado. Y creo que en esta tarea no nos vamos a cansar, señora presidenta, durante los 5 años de seguir presentando esta clase de proyectos que nos van a unir a todos en un solo objetivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista Luz Salgado. ¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? Congresista Carlos Brus. Presidenta, para respaldar lo que ha propuesto la Comisión de Constitución, en efecto, y como bien ha mencionado la congresista Luz Salgado, lo que se refiere a los delitos flagrantes, a los delitos menores
en 48 horas son delitos que fácilmente se procesan. El gobierno propuso 72, pero 48 horas es suficientemente bueno para ese tipo de delitos. Los otros delitos más complejos, como puede ser narcotráfico, bandas organizadas, en efecto, que ahora haya 15 días para que la policía pueda hacer una investigación exhaustiva, es también lo adecuado. Son herramientas fundamentales para luchar contra este flagelo que es la inseguridad ciudadana. Y es por esta razón que la bancada de Peruanos por el Cambio va a apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra el congresista Arana. Gracias, presidenta. Nosotros saludamos aquellas iniciativas legales que pudieran permitir combatir la inseguridad ciudadana, más aún cuando ésta está siendo fruto de organizaciones criminales con altos niveles de sofisticación en términos de uso de tecnologías, con altos niveles de corrupción que permite que además pueda haber mucha impunidad para que caigan estas bandas delincuenciales. Y en ese sentido, esta indignación ciudadana que se siente cada día, por la cual cuando se captura a un delincuente que pertenece a una organización de crimen organizado, lo que ocurre es que efectivamente por falta de tiempo puede terminar prontamente en la calle. Eso es inaceptable y en ese sentido nosotros hemos compartido en la comisión la conveniencia de esta norma. Sin embargo, dado que la norma es propuesta por la presidenta, respaldada por el Poder Ejecutivo, nosotros quisiéramos preguntar, señora presidenta, y quisiéramos que eso, para que quede constancia, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en algunos conflictos sociales, cómo algunos jueces, en uso de su discreción, lo que están queriendo hacer es aplicar la figura de crimen organizado a las organizaciones sociales, a las juntas de usuarios de riego, a los frentes de defensa, a las rondas campesinas, señora presidenta. Lo están haciendo, señora presidenta, lo está haciendo un juez y un fiscal en Arequipa, incluso contra organizaciones no gubernamentales. Y entonces yo quisiera preguntar si nos queda claro que en la intencionalidad de la norma está específicamente, porque el Código Penal además lo tipifica, relacionado al crimen organizado y no es una puerta para fortalecer un proceso de criminalización, de la criminalización de las protestas y, por tanto, de violación del derecho constitucional a la legítima protesta. Sí, puede continuar. En ese sentido, señora presidenta, dado que hay un espíritu amplio, consensuado para combatir el crimen organizado, en realidad quisiéramos que esa preocupación, que estamos seguros no debe estar en el espíritu de la norma, pudiera ser explícitamente respondida a la preocupación que hemos expresado, a fin de que la lucha contra el crimen organizado no se convierta en una puerta de restricciones de derechos y de libertades fundamentales reconocidas constitucionalmente o en un mecanismo más de criminalización de la protesta por algún juez corrupto o por algún juez desinformado que termina convirtiendo en esta norma una norma que vulnera derechos legítimos de la población a protestar de manera pacífica en el marco constitucional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Arana. Tiene uso de la palabra el congresista Raimundo Lapa. Gracias, señora presidenta. Como miembro titular de la Comisión de Constitución, quisiera señalar en este debate, Frente Amplio, señora presidenta, respalda este proyecto de ley porque trata sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana. Creo que los magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, quieren instrumentos legales que garantice que en este tipo de crimen organizado tengan normas coherentes, normas que sean claras, a fin de que, como vemos permanentemente, que los delincuentes son liberados dentro de las 24 horas.
En ese sentido, con esta modificación constitucional, se le va a dar una oportunidad al representante del Ministerio Público para que investiguen en casos de delitos menores en 48 horas. En caso de las bandas organizadas, van a tener un plazo de 15 días. Eso va en relación de que en nuestra Constitución señala son 15 días para delitos, tráfico ilícito de drogas, asimismo para espionaje y traición a la patria. En ese sentido, señora presidenta, nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Creo que en Comisión de Constitución se ha hecho un arduo debate y se ha hecho las consultas pertinentes. Creo que este debe aprobarse en la segunda legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Raimundo Lapa. Tiene la palabra la congresista Luciana León. Muchas gracias, presidenta. Me quiero sumar a esta importante iniciativa que nosotros también anunciamos desde la campaña electoral y de hecho estaba dentro de nuestro plan de gobierno. Hoy se pone a consideración el ampliar el tiempo de detención preventiva policial que permite a los policías y fiscales cumplir a cabalidad sus funciones frente a la delincuencia en casos de flagrancia. Ya sabemos cuáles son los casos de flagrancia y no siempre la policía o la fiscalía tiene suficiente tiempo para poder recabar toda la información, ya sea en casos de crimen organizado, ya sea en casos de violación a mujeres, ya sea en también delitos patrimoniales. Es por ello que actualmente ha quedado sobradamente demostrado que las 24 horas de detención preventiva no son suficientes. La burocracia nos ha estado ganando la batalla en nuestra lucha por preservar la seguridad ciudadana. Los delincuentes hacen lo que quieren porque saben que rápidamente se van a ir a casa. Pero no solo es culpa de nuestras autoridades, obviamente también es culpa de nosotros, que a la hora de hacer las normas tenemos que adecuarnos rápidamente a la situación en la que nos encontramos. Por eso, las leyes deben de servir a la función del Estado y cuando la realidad nos dice que perdieron su vigencia en temas muy puntuales, entonces debemos realizar los cambios necesarios. Saludo la propuesta de la presidenta Luz Salgado, así como del Poder Ejecutivo, quienes recogen el sentir de la población. Y felicito también al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento por la celeridad en el trabajo de poner el dictamen a debate. Es un tema urgente. Por mi parte, dentro de mi labor parlamentaria y como presidenta de la Comisión de Defensa y escuchando el reclamo diario de la ciudadanía, es que presenté este proyecto número 710-2006-CR en el mismo sentido, pero estoy incluyendo dos cambios. En vez de ampliar el plazo de detención de 24 a 48 horas, como era en nuestro plan de gobierno, se está ampliando hasta las 72 horas. Creo que poniendo un día adicional va a permitir que tanto la policía como la fiscalía puedan recurrir a los elementos suficientes para poder hacer las acusaciones debidas. Y por otro lado, el cambio es también proponer que se incorpore el delito contra el patrimonio o violación contra la libertad sexual, dándole un plazo no mayor de 7 días. En el dictamen que tenemos, hemos visto que se está ampliando de 24 a 48 horas y también que se está incorporando los delitos de crimen organizado. Sin embargo, en esta oportunidad, aquí con esta propuesta de iniciativa de la célula parlamentaria aprista, también estamos incorporando los delitos contra el patrimonio o violación contra la libertad sexual. Primero, considero importante, como les decía, que el plazo de detención preventiva pase de 24 a 72 horas, coincidiendo con el Ejecutivo en que este plazo le brindará a nuestros policías un tiempo más que suficiente para el trabajo coordinado con la Fiscalía, así como lo manifiesta también
el dictamen y la propuesta de la presidenta Luz Salgado, pero quiero centrar mi atención en los delitos contra el patrimonio y de violación contra la libertad sexual. Hace una semana todos estuvimos unidos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violación contra la Mujer y conocemos de cerca la realidad de las miles de mujeres que a lo largo de estos años han sufrido por el maltrato o la violencia sexual. Igualmente sabemos bien que los delitos contra el patrimonio son los más recurrentes y nos afectan día a día a todos los ciudadanos. Las cifras cada vez aumentan, vemos esto en todos los días en los diarios, en los periódicos, en la televisión. Por ejemplo, aquí puedo decir algunos ejemplos. En RPP, La Libertad, el 2 de febrero liberan a depravado que secuestró y ultrajó a menor. Violadores salen libres en un tris. Esta deficiencia se debe principalmente a la demora en la recolección de pruebas. Otro diario, liberan a monstruo de la Plaza de Armas. Profesor violaba a sus alumnas en Namora y también continúa suelto en plaza. Así tenemos muchísimos casos, tanto en delitos contra el patrimonio, así como violación sexual, y es por ello que nos sumamos a esta importante iniciativa y solicitamos la acumulación del proyecto de ley número 710/2016 CR. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista León. Tiene el uso de la palabra congresista Narváez. Gracias, presidente, para saludar la iniciativa. Creo que nosotros vivimos en un país muy inseguro, la población permanentemente viene preocupada por ese tema y en ese sentido creo que otorgar más plazos en esta modificación va a ayudar bastante a luchar para que nuestro país viva en paz. En ese sentido queríamos expresar desde la bancada de APP nuestro respaldo a esta iniciativa. Gracias. Gracias, congresista Narváez. Congresista Villanueva. Allá no, ya. Correcto. No habiendo más oradores, tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Gracias, presidenta. Solamente para precisar, quiero haber escuchado a los distintos congresistas, darles la seguridad y la tranquilidad que en la Comisión de Constitución hemos sido muy cuidadosos al momento de definir los alcances de esta reforma constitucional. Sabemos que toda reforma constitucional tiene una implicancia muy importante y que evidentemente puede limitar derechos de una manera delicada. Por eso, señora Presidenta, es importante que se sepa que cuando nosotros hablamos del crimen organizado, estamos hablando, mejor dicho, respecto de una norma que establece de manera precisa qué se debe entender por crimen organizado. Voy a pasar a leer. Delitos comprendidos es homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación del secreto de comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, delito de tráfico ilícito de migrantes, delitos ambientales, delito de marcaje o reglaje, genocidio, desaparición forzada y tortura, delitos contra la administración pública, delito de falsificación de documentos, lavado de activos. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que esta es una reforma constitucional, lo que implica que vamos a tener que hacer una segunda votación en una segunda legislatura. Con lo cual esto puede dar tranquilidad a los señores congresistas de que si se necesita acotar el término de crimen organizado, podemos hacerlo a través de la modificación de la ley correspondiente. Asimismo, señora Presidenta, es menester señalar que, habiendo sido con posterioridad a la aprobación del presente dictamen ingresado a la Comisión de Constitución, el proyecto de ley 710 presentado por la célula parlamentaria aprista de autoría de la congresista Luciana León, que propone igualmente reformar el literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política,
Al tratarse de materias sobre las cuales regula el presente dictamen y de acuerdo a lo solicitado por la señorita congresista, autora de dicha iniciativa, procederemos a acumular la iniciativa legislativa. Agradeciendo, señora presidenta, las intervenciones de los señores y señoras congresistas y considerando la relevancia y urgencia de abordar la problemática de la inseguridad ciudadana generada por las organizaciones criminales, que es reconocida no solo por el Congreso de la República, sino también por el Poder Ejecutivo, solicito a usted, señora presidenta, que se someta a votación del dictamen y a ustedes, señores y señoras congresistas, su aprobación por unanimidad. Muchas gracias, congresista Miguel Torres. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra, se va a dar lectura al artículo 206 de la Constitución Política. Constitución Política del Perú, artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por autoridad electoral. Marcar asistencia, señores congresistas. Entonces necesitamos 87 votos. Bien, marcan asistencia a esta hora los congresistas para proceder entonces a la votación de la Ley de Reforma Constitucional del literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú con relación justamente al tema de las detenciones. Tal como hemos escuchado en la sustentación también a la autora del proyecto, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha señalado justamente la preocupación que existe de la sociedad en general por la forma como la delincuencia viene generando sus obras justamente en el país, y esto amerita que se tomen medidas de esta manera, en el cual, reformando esta Constitución, este artículo de la Constitución, se va a tener mayor tiempo para que las personas que incurran en este tipo de delitos, de crimen, tengan justamente un plazo mayor de detención, es decir, que ya no sea solamente las 24 horas el que tengan las autoridades judiciales como plazo, o del sistema judicial como plazo para que puedan realizar las diligencias respectivas, sino que se amplíe a 15, toda vez que esto va a ayudar a mejorar, entre otras diligencias, la recopilación de pruebas a fin de sustentar justamente las denuncias correspondientes y sancionar como corresponde este tipo de delitos, frenando así en parte el avance de la delincuencia. Están en estos momentos entonces los congresistas marcando la asistencia para proceder luego a la votación respectiva. Como se sabe, además, se trata de una reforma constitucional, por lo cual se requiere más de 80 votos justamente para la aprobación respectiva, y además ser sometido luego de una próxima legislatura nuevamente a votación, a una segunda votación. Este plazo ayudaría además, como lo ha señalado el propio presidente de la comisión, el congresista Miguel Torres, a que si se tienen algunos temas que abonen justamente a mejorar esta iniciativa, pueda realizarse los cambios necesarios más adelante. Se tiene entonces que hacer algo, dijo la presidenta del Congreso. Se va a cerrar la asistencia, señores congresistas. Es una reforma constitucional.
Congresista Nanculí no ha marcado asistencia. ¿Quieres acabar eso? Estamos hasta las 7 nosotros, ¿no? ¿Tú quieres acabar? ¿12 está haciendo 8? Se cierra la asistencia. Ahí está el local. Han registrado su asistencia 95 señores congresistas. Al voto. Ahora sí se procede a la votación por parte de los congresistas que participan en esta sesión plenaria, sesión vespertina justamente del Pleno, sometiendo este proyecto de reforma constitucional. Hacíamos mención que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, autora justamente de esta iniciativa, hacía mención a que se tiene que hacer algo para combatir justamente la inseguridad. Una reforma constitucional que no va a ser tarea fácil porque se requieren 2 legislaturas, pero que se tiene que hacer ya. Es lo que consideraba ella, tras citar además una serie de casos que se han dado incluso en las últimas horas. Hablaba de los robos a pasajeros al interior de buses, al interior del país también, y entre otros casos. Es con esto que se busca tener un mayor plazo, ampliar el plazo de detención para que las autoridades del sistema judicial tengan justamente el tiempo que se requiere para realizar Congresistas que todavía no han marcado su votación. Congresista Castro, del Águila, Apaza, del Castillo. Cerrada la votación. Han votado a favor 94 señores congresistas, en contra 0, abstención 0, más el voto de la presidencia, 95 congresistas, más. ¿Hay alguno más? 95 votos. Ha sido aprobada la reforma constitucional del literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú en relación a la detención. Según el artículo 206 de la Constitución Política, se reserva el proyecto hasta la próxima legislatura ordinaria. Muchísimas gracias, señores congresistas. Vamos a proceder a votar la otra reforma constitucional que quedó pendiente con la misma asistencia de la Ley de Aguas. Se va a dar lectura al texto.